Teníamos dinámicas donde estaban los 7 días de la semana reunidos en distintas actividades y se iban descuidando otras áreas. Y creo que eso también tiene que ser algo en armonía. El reunirse tiene que portar esa armonía donde yo tengo distintas experiencias. No todo lo que yo voy a vivir está dentro de este ámbito, sino que acá hay una experiencia con el Señor, pero también debo darme tiempos como familia. Y los tiempos como familia son importantes. La iglesia por mucho tiempo descuidó los tiempos como familia y vimos todas las tragedias que cada uno, yo cuando me sentaba con varios que tienen experiencias, ¿cierto?, en otras congregaciones o llevan caminando muchos años, ¿cierto?, en los propósitos del Señor y siempre han sido intencionales en el congregarse, tú vas a escuchar distintas experiencias. Y esas experiencias, ¿podemos grabar, hermano? Adelante. Gloria al Señor. Y, y esas experiencias a veces no han sido positivas, donde vemos descuidos en lo que es el área familiar, descuido lo que es en el área conyugal, descuidos aún en las áreas de trabajo, en las áreas de realización que la iglesia tiene que tener. Y vimos una iglesia muy encapsulada, ¿cierto? Dentro de ensimismados, ¿cierto? Dentro de ellos mismos y en la burbuja de la santidad. Y esa burbuja de la santidad a las finales no sabían cómo relacionarse o cómo vivir en otros entornos, cómo ser hijo en medio de la tiniebla. Y creo que a veces es importante el, el aprender a vivir los distintos ámbitos que nos tocan. Y creo que es desafiante tener el corazón del Señor afuera. Acá también, es decir, acá tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber una adoración. Pero yo a veces me confundo qué es lo que es adoración. Y darle tiempo a mi esposa, llamarla, también es adoración. y, y darle tiempo a mis hijos, cuando yo estoy cuidándolos y estoy dedicándome a ellos, estoy adorando al Señor. Y cuando yo estoy invirtiendo tiempo en mi casa, también estoy adorando al Señor. Y cuando yo me sé separar para el Señor, estoy adorándolo. Cuando yo sé detenerme para el Señor, también lo estoy adorando. Entonces el adorar a veces no es como tan solamente cantar, sino que adorar tiene que ver con muchas cosas. Muchas cosas. Cuando yo sé guardar mi corazón, también estoy adorando. En situaciones que a veces nos vemos muy expuestos. Algunos se verán expuestos en distintas áreas, otros de repente en base a su personalidad, a su temperamento, a su genética, se pueden ver distintos en distintas áreas, como una persona que quizás se puede haber expuesto en, no sé, darle un ejemplo, en áreas de inmoralidad, porque dentro del ámbito donde está se ve influenciado por esa inmoralidad, pero el otro de repente no le afecta eso, pero cuando hay un ambiente de murmuración, se le prenden todas las antenitas, ¿cierto? Y ¡bum!, fluye con tanta naturalidad, y uno dice, wow, qué naturalidad. Entonces, eso también es algo a trabajarlo, a ver verdaderamente, o de repente, no sé, distintos ámbitos. Uno debe aprender como sacerdote, y esto es lo precioso del sacerdocio, que se rompe el sacerdocio del antiguo pacto, donde eso ya no está vigente, sino el sacerdocio del nuevo pacto, o el sacerdocio del pacto eterno del Señor, donde siempre fue ese pacto, sino que el otro fue un pacto transicional, pero nunca desapareció el otro. Esto yo creo que lo podamos entender. El nuevo pacto o el pacto eterno es un solo pacto, y el antiguo pacto está dentro del pacto. Quedó dentro de eso como un espacio
un espacio dentro del todo el pacto del Señor, pero su pacto nunca ha cambiado, sino que Dios estableció un antiguo pacto dentro del pacto. ¿Para qué? Para que pudiésemos experimentar la ley de Dios, como se llama, ley de Dios, no se llama ley de los hijos ni ley del hombre. La ley de Dios es porque el único que la puede vivir es Dios, por algo se llama la ley de Dios. Es decir, el hombre tratando con sus fuerzas de vivir la ley de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios. Entonces todo el esfuerzo humano reveló que el único que podía venir a salvarnos para vivir una vida agradable a Dios era Él mismo viviendo entre nosotros y en nosotros. No hay otra forma de agradar a Dios. Y aún nuestra fe no da, dice la Escritura, que es la fe en el Hijo. Ni siquiera es la fe en nosotros, ni la fe es la fe en Cristo. Yo deposito mi fe en la fe del Hijo. Es decir, yo tengo fe en la fe que el Hijo tuvo para consumar, ¿cierto?, todas las cosas. Entonces ahí es donde nosotros nos vemos involucrados, nos vemos influenciados, nos vemos absorbidos, porque estamos tratando de vencer las cosas con nuestras fuerzas. No sabemos aún, por causa de la envoltura del ego, del orgullo, por causa de todo lo que la tiniebla operó en nosotros, el cómo vivir en Cristo. Y tenemos cursos y discipulados y seminarios de teología y de tantas cosas, pero la iglesia aún no ha sabido cómo vivir en Cristo. Y creo que ese es nuestro desafío. Que cada día mengüe para que Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, buenas notas. No. Entonces, creo que todo esto es sumamente importante, que nosotros podamos ir abrazando el diseño del Señor. Ya no es buenas ideas, no es con nuestra fuerza, sino que es poder irnos conectando a lo que Dios diseñó. Amén. Y eso es lo que estamos apuntando, que verdaderamente, y cada día vamos a creer que la tenemos clara y de repente el Señor va a levantar un ajuste en algo y va a ser algo mucho más justo, ¿cierto?, del pensamiento de Dios para nosotros. Pero hoy día estamos como en este recuperar cosas perdidas. La iglesia está como en el recuperar el camino que en algún momento se perdió. La iglesia pasó por todo un oscurantismo de 500 años. Cuando se levanta la reforma de Martín Lutero, es todo una reforma porque ya no era la salvación por obra, sino que era la salvación por fe. Pero desde ahí que la iglesia ha venido caminando en la revelación. Y la vida en el Señor es una constante revelación. No podemos quedarnos estancados con cosas que aprendimos y decir, esta es la forma, sino que verdaderamente poder ir caminando una revelación progresiva. El conocer al Señor nos faltaría, siempre digo yo, eternidad. Aún la eternidad no nos va a alcanzar para conocer todo lo que es el Señor. Pero todos nuestros días son una oportunidad de vida para tener una experiencia con Dios. Aún el entendimiento que nosotros hoy día tenemos de la tierra, no lo teníamos hace 10 años atrás. No lo teníamos. Aún la experiencia que hoy día hemos tenido con los ángeles, no la teníamos hace 10 años atrás. Aún la experiencia que hemos tenido en nuestro caminar, la conciencia que tenemos, no la teníamos antes. Entonces, esto a veces genera algo que nos cuesta, pero en el momento que se abre, es un fluir del Señor. Somos como esas represas de agua que están como retenidas, pero cuando viene el Señor y nos abre nuestro entendimiento, eso empieza a fluir de tal forma que es indetenible. Yo ya no podría vivir con el entendimiento que tengo hoy, la forma que vivía hace 4 o 5 años atrás. ¿Por qué? Porque mi forma de vida cambió.
cambió porque hoy día puedo entender y ver cosas que antes no entendía. Antes era muy de entender reglas y entender principios y fundamentos, y toda mi vida se basaba en eso. Y yo entendía que era importante la obediencia, por darle un ejemplo. Y yo decía, ya todo hay que obedecer, ¿cierto? Y era mi pensamiento, y Dios me permitió esa forma de vivir para poder abrir algo nuevo. Hoy día, ¿qué entiendo yo? Que como hijo maduro, no tan solamente es obedecer, sino que es obedecer con entendimiento. Eso es precioso. ¿Por qué? Porque puedo entender que obedezco. Dios me hace partícipe no solo de su voz, sino de su pensamiento. Ya no solo escucho lo que sale de su boca, sino que empiezo a entender lo que está en su corazón. Un hijo maduro puede administrar la herencia del padre. Un hijo inmaduro necesita tutores que le enseñen todo. Tienes que dejar esto, tienes que entender esto. La iglesia se movió en ese ámbito, es decir, y fue importante, ¿por qué? Porque aprendimos a obedecer. Lo primero es aprender a obedecer. Hoy día estamos obedeciendo con entendimiento. Estamos introduciéndonos en los propósitos de Dios. Miren qué belleza. Poder introducirnos en los propósitos del Señor. Poder entender por qué Dios está haciendo esto. Poder entender no tan solamente el principio, sino poder entender el todo del Señor, el pensamiento de Él para eso. Eso es preciosísimo. Que no solo Él quiere que vivamos algo por vivirlo, sino que podemos ser partícipes de su pensamiento. Yo disfruto cuando Él nos revela un misterio, cuando Él nos revela un secreto, cuando Él nos hace amigos, ser amigo del Señor. Ese ser amigo, cuando un amigo viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Mira, tengo este proyecto, voy a construir esta casa, mira, y estoy con esto, y ¿qué piensas tú de esto? Y de repente te dice, ¿y qué te gusta más a ti? ¿Crees que le vendría bien esto, le vendría bien este color o esto? Y ahí yo digo, wow, Dios te empieza a hacer partícipe de decisiones. Yo de verdad, cuando Dios nos empieza a hacer partícipe de decisiones, como decir, ¿te gusta más el blanco o te gusta más el rojo? A mí me gusta más el rojo. Sí, queda bonito, pero yo le daría una tonalidad de, Dios te empieza a hacer partícipe de una amistad. Eso fue lo que experimentó Abraham. Eso fue lo que experimentó Juan. Eso fue lo que experimentaron los discípulos. Ya no os llamaré más siervo, obediencia, os llamaré amigos. Una iglesia que sabe ser amiga del Señor. Una iglesia que sabe ser amiga del Señor. Estamos entrando en el entendimiento de lo que es ser de justicia. Estamos entrando hoy día en el diseño de lo que es la justicia, este fruto que nos toca este mes. Estamos recién entrando hoy día. Deberíamos haber entrado hace un tiempo atrás. Pero ¿cómo? Hace 2 semanas. Pero qué importante fue todo lo que tocamos de gobierno. Cada punto tan importante. ¿Sabes lo precioso que antiguamente no teníamos? Sí teníamos una palabra direccional, pero cada vez su dirección se vuelve más aguda. Cada vez su dirección se vuelve más cercana. Cada vez su direccionar se vuelve más cercano a nosotros. Ya no es tan solamente el Señor diciendo esto, sino que es lindo que Dios no solo nos muestra el reloj, por darle un ejemplo, sino que Él nos abre el reloj y nos muestra el engranaje. Y te empieza a mostrar los punteros, los segunderos, el engranaje, cómo funciona la rueda, cómo todo está unido, cómo todo, tú cuando empiezas a mirar conforme al corazón del Señor, a su justicia, a su ver, a mirar como Dios ve, ya no solamente ves el fruto, ahora soy consciente de que ese fruto tiene una raíz. Y no solo tuvo una raíz, soy consciente de su sembrar y soy partícipe de su sembrar y de su regar. Veo el crecimiento de Dios, pero me convierto en un colaborador, en labranza,
Empiezo a ser colaborador de los propósitos del Señor acá en la tierra. Hijos maduros, colaboradores de su obra, de sus tiempos. David vivió para los propósitos del Señor en su generación. ¡Wow! Vivir para los propósitos del Señor en tu generación. Eso no hay nada más que me genere plenitud, realización, que estar viviendo los propósitos del Señor para mi generación. Haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Eso te llena de plenitud. Y eso no es inexplicable. Tú no puedes decirle a una persona, no, que está con otro pensamiento, ¿cómo te explico lo que vivo? Si sé que tú estás buscando tu realización personal, tú estás buscando tu identidad, tú estás buscando tus deseos, tus placeres. Mira, todo lo que tú buscas, yo ya lo tengo acá. Todo lo que tú estás buscando, yo ya lo tengo aquí. Yo ya no necesito aprobación de hombres, yo ya no necesito acreditación de un ministerio, ni tampoco de una denominación. Yo lo único que necesito es que mi Padre me hable, que mi Dios me hable, que Dios me diga quién soy, que Dios me diga para qué nací, que Dios me diga, que Dios me asigne. Yo lo único que necesito es saber lo que Dios quiere. Y ahí empiezo a entender. Me siento tan pleno. No me enfoco en lo que me falta, sino que me enfoco en lo que Dios quiere y lo que estoy viviendo. No me enfoco en el punto faltante, como decir, por darte un ejemplo, me faltó un hijo varón con mi esposa. Yo podría enfocarme toda mi vida y decir, wow, Dios podría haberme dado un hijo varón. Si Él hubiera querido, me hubiera dado un hijo varón con mi esposa y hubiéramos tenido ese hijo varón entre nosotros. Y toda mi vida en la resignación y en la frustración de decir, me faltó esto. Así como el que cree que le faltó un posgrado, como el que cree que le faltó un auto mejor, como el que cree que le falta un esposo, como el que cree que le falta una esposa, como el que cree que le falta una casa, como el que cree que le falta... Si estamos constantemente pensando en ese punto faltante, está robándote todo lo que tienes, todo lo que vives. ¿Cómo puede ser posible que nuestro enfoque esté en algo faltante, teniendo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo? Tu plenitud no está en lo faltante, tu plenitud está en Cristo. Conoce a Cristo y vas a darte cuenta que tu vida es plena y tu realización no viene a traer plenitud, no, solamente tu realización viene a tener el deleite de sus propósitos en ti, nada más. Y haga lo que haga, sea pequeño, sea grande, ante los ojos de los hombres, yo veo que los ojos del Señor se agradan en lo que yo hago. Dime en qué cambió que Jesús se bautizara con Juan. No cambió nada terrenalmente. No cambió nada en la vida del Hijo. No cambió nada tampoco. Wow, ocurrieron cosas poderosas. Pero el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Quizás fue pequeño ante los ojos de los hombres, pero para mí eso fue tremendo. Tremendo. Eso fue poderoso. No cambió nada para ustedes, pero el cielo se maravilló del Hijo siendo bautizado por Juan. Una obra eterna. Una fe que da frutos para el Señor. Una obra eterna. Las obras eternas que han sido diseñadas para nosotros. Eso es caminar en un diseño de justicia. Caminar en las obras eternas que Él pensó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno podría decir, pero eso no produjo ninguna ganancia, no salvó a nadie, qué sé yo. Podríamos decir, y eso no generó ni siquiera dinero, no generó nada. Delante de los ojos de los hombres no generó nada. Pero la única vez que el Padre habla que algo le agradó, fue eso. La única vez que el Padre soltó su voz y dijo,
Eso me agradó en gran manera. Ni siquiera en el sacrificio soltó esa voz. Ni siquiera en la cruz. Y pasó como desapercibida. Pasó como que no, fue algo sencillo. Habló el Padre. Cuán importante era para Jesús ese momento también. Cuando Dios viene y te dice, eso me agrada, la sonrisa del Señor en tu caminar. No solo el enfado de tus errores, sino cuando viene el Señor y de repente lo diste todo, o de repente hiciste algo pequeño y no sé, cruzaste a la abuelita con la mano y viste la sonrisa del Señor. Wow. O de repente viniste y le soltaste una palabra a alguien que era un niño que pareciera que no tuvo, pero de repente fue algo tan sencillo y viste la sonrisa del Señor. ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que es justo para Él? Piensa que los fariseos, todas las leyes que ellos inventaron eran porque querían ser justos para el Señor. Todas las leyes que ellos levantan, toda la forma de vivir, entre los santos, entre esto, que no comer con las manos sucias, que esto y todo lo que ellos hacían era para que Dios dijera, ellos son justos. Ellos tenían un anhelo de justicia. Ellos procuraban la justicia, pero no conocían al Señor en el corazón. Es el problema. Ese es el gran problema, que la estructura religiosa no puede agradar a Dios. No puede, hermano. Que con tus fuerzas tú no puedes agradar al Señor. Los fariseos venían y el Señor venía así y les hablaba y decía, y hablo así para que viendo no vean y entendiendo ellos no entiendan, siendo que ellos procuraban ser justos. A diferencia de los demás, de sus discípulos, que ellos lo único era sobrevivir, vivir. Esos eran los que Dios escogió, los que estaban modo supervivencia. No los que lo estaban supuestamente procurando buscarlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba tan cerrado para conocerlo que no lo pudieron ver. Hermano, no lo pudieron ver. Y te digo que a nosotros nos ha pasado de repente que estamos con hermanos sumamente estructurados. Yo le digo, vamos a experimentar un lago. Y no pueden ver al Señor. Para ellos solamente es un río. Para mí es tremendo. ¿Por qué? Porque toda la creación porta el lenguaje de Dios. Cómo Jesús les enseñaba, no con la estructura religiosa, ¿cómo le enseñaba Jesús? Con los peces, con el barro en los ojos. Es decir, le abrió los ojos con el mismo barro de la tierra, diciendo, aquí tienen todo lo que necesitan, mi Padre le ha dado todo. ¡Pah! Pelota de barro en los ojos. Sí. Cómo el Señor les enseñaba, y Dios nos usó grandes elocuencias, lo sencillo de la creación del Padre era más que suficiente para conocer al Señor. Lo sencillo, hermano, de repente en el lavarle los pies, en el prepararle un café a tu hermano, eso puede ser una obra de justicia delante del Padre. En el venir y darte el tiempo con tus hijos y estar tan solamente con ellos, no comprarle todo lo que podrías comprarle, y el último iPhone y el último esto, y llevarlos hasta el fin del mundo, solamente estando en el patio con ellos, jugando en la misma tierra con ellos, es suficiente. Enseñándoles a cortar el pasto, enseñando y dibujando y de repente aprendiendo a disfrutarlo. Disfruta lo que tienes, disfruta. No adhieras cosas para que eso se engrandezca. De repente buscamos, no sé, adherir cosas y venimos y eso creemos que le va a dar más valor. ¿Y qué hicimos? Le adherimos ropas sacerdotales y le adherimos buenos templos y le adherimos todo se ha adherido. El Señor lo juzgó. Lamentablemente el Señor juzgó todo lo adherido. Venían, mira el templo de Jerusalén, así vinieron a mostrarle el esplendor del templo, teniendo al Hijo de Dios
queriendo deslumbrarlo con un templo. Y el Señor lo mira y dice, no quedará piedra sobre piedra. Nuestro hermoso templo, el precioso templo, ¿cierto? El precioso. El templo no. Ya. ¿O no? Como gol, el templo no. Y Dios vino, ¡fa! No quedará piedra sobre piedra. No, es que necesitamos el mejor instrumento. Gloria al Señor por el perfeccionismo y el profesionalismo. Gloria al Señor. Pero si eso no te sirve para durar en tu casa, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no, se me entierra en la casa, se me ensucia. No, que esto, lo otro. De repente uno ahí sentado, escuchando la adoración que ya está hecha sin interrumpirla, solamente el canto de las aves, el sonido del viento, el sonido de los grillos, el sonido de la... Tú te conectas nomás y decís, ¿qué voy a interferir a esto? Amén. Entonces, la justicia, vamos a ponerlo como fundamento, que no es una idea moral. Amén. Todo el mundo no tiene justicia. Y en la tierra, en el plano terrenal, dentro de las leyes terrenales, no existe la justicia. Aunque el hombre siempre está queriendo buscar la justicia, no puede vivir en justicia. Por darte un ejemplo, siempre digo, ¿cómo va a hacerle justicia a una mujer que fue abusada? ¿Cómo le hace justicia a una mujer que fue abusada? No, metemos preso al tipo. Está tratando de hacerle justicia al tipo. Pero ¿cómo el hombre va a poder restaurar un daño sobre esa mujer? No puede. ¿Quién podría? El único que puede sanar a una persona de una violación es Dios. Es Dios. Pero si nos fuéramos a la frialdad, naturalmente, siendo frío, el daño de cortarle un brazo a alguien, para fríamente, no piense, a un abuso, ¿qué sería más dañino? Naturalmente, cortarle el brazo. Porque físicamente puede que el daño no sea tan grave, pero moralmente es súper grave. ¿O no? ¿Te das cuenta cómo se mueve esto? Entonces a veces nosotros... ¿por qué es más fuerte lo otro? Porque hay algo dentro de nosotros que se llama conciencia. Y la conciencia es la medida de justicia puesta por Dios para el hombre. La conciencia constantemente te está diciendo, esto es justo, esto no es justo. Yo no necesito a alguien que me diga a mí qué es justo y qué no es justo. Yo sé que eso no lo puedo hacer, porque hay algo dentro de mí que me dice, eso no está bien, no es justo. Por más que yo quiera engañar con mi palabrería y con mi... Yo sé que eso no es justo. El tema es que el hombre cauterizó la conciencia a causa de la caída y no logra conectar con eso que está en él a causa de la cauterización. Pero cuando un hijo del Señor fue despertado en la conciencia, no necesita ya más que nadie le enseñe. El Espíritu del Señor le puede enseñar todas las cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Reforzar, podemos instruir, podemos aconsejar, pero yo sé dentro de mí que eso que yo estoy respondiendo está mal. Por más que yo quiera engañarme, a mí me pasó que cuando yo conocí al Señor, yo consumía marihuana. A mí me gustaba mucho la marihuana. Me gustaba mucho. ¿Y qué es lo que hacía yo? Empecé a buscar la forma dentro de la Biblia para poder encontrar cómo se podía acomodar esto. Y empecé a decir, es que las plantas son del Señor. Que uno igual es como tomarse un café, yo podría consumir esto. Y yo empecé a adecuar la palabra de Dios queriendo convencerme, satisfacer mis deseos, porque necesidades no eran, es decir, deseos,
Pero yo traté de convencerme a mí mismo de que eso yo lo podía hacer. Cuando todo el tiempo dentro de mí se prendía una luz roja. Y se prendía, y se prendía, y se prendía. Y no era la luz roja, no, se prendía la luz roja. Hasta que llegó un momento que yo dije, Señor, yo escojo por ti, yo me separo de esto. Esto me gusta demasiado. Pero yo te escojo a ti. Eso es procurar la justicia. Cuando Dios habla de justicia, no es para anular, porque nosotros, no, quien no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Establecemos una medida de justicia, un parámetro, ¿cierto?, de justicia. Decir, si alguien, no, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba ordenando las prioridades dentro de nuestro corazón. ¿Qué cosa? Procura ordenar tu casa, porque eso te va a traer satisfacción y paz dentro del ámbito de la hermandad, gobernar la iglesia. Pero no era, ¿qué hacemos nosotros? Invalidamos. Mira, ese quedó invalidado. No, ese no puede, ese no puede, ese no puede, ese no puede. Entonces nadie da a la medida de justicia. Pero el corazón del Señor era, procuren esto. Procuren la luz, procuren la justicia, procuren buscar mi gracia, procurar ordenar tu casa es justo para el Señor, aún teniendo la ensalada que tenemos dentro de la casa a veces. Pero no es una forma de invalidar a los hermanos, sino que es algo que debemos ser intencionales en procurar algo. Porque nadie va a dar a la justicia. Por eso le decía a los fariseos, su justicia, ustedes ni siquiera dan a esa medida. Ponen una medida y ni siquiera ustedes la pueden alcanzar. Pero ¿qué hacen? Invalidan a todo el mundo para que tan solamente ustedes se beneficien de lo que establecen. Establezco una medida de justicia para beneficiarme y para desacreditar. Es decir, busco la justicia como una pirámide. Babilonia. Diseño babilónico. Hablo de la santidad y invalido a todos. ¿Para qué? Para que nadie pueda moverse dentro de la hermandad. Hablo de la justicia para que nadie pueda hacerlo. Pero mi intención no es procurar algo. Mi deseo dentro de mi corazón es invalidar a todos los demás. Aunque Dios conoce mi corazón. ¿Cómo Dios reaccionó ante el acto de Pedro cuando lo niegó a él 3 veces, teniéndolo delante de él? Destapó medidas de amor dentro de él. Le dijo, Simón, tú me amas. Simón, tú me amas. Simón, tú lo sabes todo. Amén. Apacienta mis ovejas. No, nadie te puede invalidar. Yo te llamé, yo te escogí. Fui yo el que te escogí. Algo que necesitamos en este tiempo. Primero, sabernos hijos. Segundo, sabernos amados. Y tercero, sabernos escogidos. Sabernos escogidos. Dios te escogió para esta generación. Dios, no fue un hombre, no fue aceitito que te cayó en la cabeza, fue Dios que te ungió. Aquí hay muchos hombres que han sido ungidos por hombre, pero no han sido ungidos por el Señor. Aquí lo importante es que Dios te escogió en ese punto, en esa ciudad, en ese lugar, para ese trabajo, en ese propósito. Dios te escogió para ser padre. Dios te escogió para ser tú como hijo en ese lugar. Dios, hermano, fue Dios. Siéntete escogido. Yo no, de repente viene el hermano, yo no, amén, yo sé lo que estoy haciendo, porque Dios me escogió. Y cuando Dios me dice, vas a predicar sobre 4 hermanos predico. Cuando Dios me posiciona sobre 1000, 2000, 2000. Pero yo sé que yo fui escogido para este tiempo, para esta generación. Sea para 1, sea para 100, sea para 1000, me da lo mismo. Los resultados le pertenecen al Señor. Yo voy a caminar en sus propósitos. Si yo pongo nuevamente el dinero como resultado, yo estoy mal porque yo no busco dinero, yo camino por propósito. El dinero solo es un recurso, solo es un medio, un recurso que se une a la visión. La provisión y la visión son unidas para resultado, propósito. No, nunca pongas el dinero al final. Nunca. Que tu mente refórmala, el dinero no va al final. Porque si hacemos las cosas por dinero, si educamos a nuestros hijos por dinero, si todo lo que hacemos por dinero,
Estamos caminando como las corrientes de este mundo. Y el dinero, cuando tú pones el dinero al final, te vacía de tu identidad. Te vacía. No es dónde voy a ganar más, es dónde el Señor me quiere. Y Chile es como iglesia, uno de los problemas más graves que tiene es el tema del dinero. Es esclava. Y necesitamos una iglesia libre. Una iglesia libre. ¿Para qué? Para que verdaderamente, cuando tengo dinero estoy feliz, cuando no tengo dinero estoy triste. No hay dinero. Pablo dijo, me he aprendido a contentar. Me he aprendido, es algo que tú tienes que aprenderlo, hermano. Él tuvo que aprender, me he aprendido a contentar cualquiera sea mi condición. Me he aprendido a contentar en lo mucho. Aquí no muchos se han contentado en lo poco. Bueno, también tiene que aprender a contentarse en lo mucho. Dios no se enoja cuando Él le da mucho. No es que Dios, ay, Dios se enojó, nos dio mucho. No, Pablo decía, me he aprendido a contentar en lo mucho. Es decir, hay abundancia de cosas, de bienes, de cosas. Hay tiempos donde Dios viene y prospera nuestras vidas. Vemos expansión, donde Dios dice, te voy a dar una casa más grande, voy a hacer que te renueves tu vehículo, voy a darte esto para que viajes, para que tengas buenas vacaciones. Amén. Porque es que apareciera que Dios solamente nos hace sufrir. No, Dios también a veces derrama de su gracia sobre nosotros y de repente viene el hermosear nuestra casa, el cambiar nuestras vestimentas. Viene ese cambio tampoco con la vanidad, sino que uno de repente viene el Señor y te quiere bendecir con cosas sencillas. Te cambia tu perfume, te cambia, ¿cierto? Te hace comprar en vez de un café Nescafé, un café de especialidad. Y viene Dios con esos detalles preciosos que Él tiene cuando nos confía. Y eso es maravilloso porque sabemos que es Dios. Ya no es el heladito de fruna, de repente vamos a tomar helado al Rigoletto, qué sé yo, al Grido. Y Dios viene con detallitos que él no es que Dios se enoje, ¡ay, qué mal administrador! No, Dios quiere también bendecirnos. Y de repente, no sé, ya no es comprar ropa en la feria, de repente fuiste a Falabella, 10 lucas la polera, ¡pum! ¿Sí o no? El detalle del Señor, en oferta, nunca está en oferta. Dios tiene esos detalles con nosotros, porque Él nos ama. Él nos ama, hermano. Yo quiero que ustedes puedan entender que yo amo a mis hijas y como las amo, busco darles lo mejor. Lo que está en mis posibilidades. Ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más, siendo yo un padre bueno, debemos experimentar la grandeza del Padre? Un Dios ilimitado, el Dios de las grandezas. Dios es un Dios de grandeza. El problema es qué hacemos nosotros con su grandeza. Dios le dio oro al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pero ese oro lo convirtieron en un becerro. Si es el problema, que lo que Dios te da se te forma el ídolo. Eso es lo injusto. No es injusto que Dios te prospere, aún en una nación que podemos experimentar bendición y prosperidad. No es que estamos viviendo en Tanzania, estamos viviendo en la África, en Etiopía, estamos viviendo en Chile y Chile tiene una capacidad para prosperar. Aún vemos los extranjeros que vienen y prosperan. ¿O no? Yo me alegro cuando veo al haitiano en ese deportivo y uno dice, te pasa en el B16 enchulado completo, así. Te pasa, ¿ah? ¿O no? A piso, con sus turbos. El haitiano. ¿Ah? Y uno se goza, ¿o no? Y de repente uno ve y los ve felices, disfrutando. Y tú le pregúntales ¿qué tal este país? Para ellos es un oasis, como decía nuestro amado. Un oasis de Latinoamérica. El tema es que nosotros no conocemos otras realidades. Ese es el problema. Que aquí de repente quizás no todos los días va a haber caviar, no todos los días va a haber salmón, pero de repente toca jurelcito con arroz y rico también. Pero tenemos comida para comer.
Los frutos de la tierra son preciosos. No es que tú te vas a gastar un gran dineral, tú vas a la feria y puedes coger de buena calidad, media, pero puedes coger frutita, puedes coger esto. Tenemos la capacidad y el acceso a poder tener una calidad de vida estable. Y nos contentamos con lo que Dios nos da. Pero también tenemos que aprender a contentarnos cuando viene lo poco. Y cuando viene lo poco, de repente, no es que Dios nos... Hoy no estoy en los tiempos de Dios, ¿qué estaré haciendo mal? Nada. Solamente que cambió el tiempo, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios es justo. Como diseño, lo primero que tenemos que entender de justicia es que Dios es justo. Él es justo. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de justicia, no hablamos de una idea moral, sino como una manifestación del ADN de Dios en nosotros, su justicia operando en nosotros. La palabra de Dios para justicia, cuando Él dice que Él es justicia, porque uno de los nombres de Dios es justicia, en Jeremías 23:6, dice, y este será su nombre, ¿cuál será llamado? Jehová o Yahweh, nuestra justicia. Uno de los nombres que necesitamos experimentar de Dios es Él es justicia. La justicia no es algo, es alguien. Amén. Justicia es Dios. Cuando hablamos de justicia estamos hablando del mismo. Y este es uno de los nombres muy poco conocidos dentro del ámbito de la iglesia. Conocemos varios nombres del Señor, pero pareciera que cuando hablamos de justicia, como que le tenemos terror. Pero justicia no es algo malo. La justicia para nosotros no es algo malo. Cuando Dios es justicia es porque Él va a hacer lo justo en nosotros. Y Él va a ordenar. Justicia tiene que ver con orden. Tiene que ver con establecer justicia, medidas, ajustes en nosotros. Traer conciencia. Poder hacernos vivir el diseño del Señor. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de su diseño. Amén. Y esta palabra que dice, el cual será llamado nuestra justicia, en el hebreo se escribe tesitkenu. Tesitkenu. Y cuando habla de tesitkenu, no es un concepto, sino que está hablando de una naturaleza. Y se refiere a que nosotros necesitamos aprender a permanecer en la vida que es nuestra justicia. Cuando hablamos de tesitkenu, no lo estamos hablando como un Dios separado que viene a juzgarnos, sino que cuando estamos hablando de justicia, es a permanecer en esa justicia. Uno de los diseños que Dios estableció en nosotros, que habla en Romanos, dice que somos instrumentos de justicia. Que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero como diseño, somos instrumentos de justicia. Y a veces esos instrumentos están muy desafinados. ¿Ah? A veces nos falta la cuerda, a veces nos falta el qué terrible es. Gloria al Señor. ¿Ah? Amén. Diga, yo soy un instrumento de justicia. Amén. Y Dios es, diga, Dios es mi justicia. Amén. Aquí está la justicia propia. Los que buscan hacer justicia con sus manos. Llega un momento donde Dios dice, mía es la justicia, no tuya. Cada vez que nosotros tratamos de hacer justicia con nuestras propias manos, estamos invalidando la justicia de Él. Jesús, dentro del plano terrenal, Él mismo dijo, podría en este mismo instante llamar a los ángeles y queda la patada. Dijo, yo podría llamar a los ángeles, me desatan, juzgan todo, podría matarlos a todos, podría aplastarlos a todos, mi Padre podría destruir esto en solo un abrir y cerrar de ojos, pero dijo, yo enmudezco, porque eso es lo justo para mi Padre en este tiempo.
el saber qué es lo justo para el Señor es algo que a nosotros nos toca poder entender. Y eso es bravo. Porque hay veces donde nos va a tocar defendernos, como hay otras veces que nos va a tocar callar, enmudecer y dejar que Dios establezca su justicia. Llegó un momento donde venían los sacerdotes y venían, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento y empiezan a hablar de su justicia y viene el Señor y les dice, a ver, paren. Su justicia, les dice, es como un trapo de inmundicia delante de mí. Y esa palabra trapo de inmundicia se refiere a al paño que usaba la mujer en sus periodos de menstruación. Y dice, esto es su justicia para mí. Imagínate que el Señor te diga eso. ¿Cómo está nuestra justicia propia? No, es que es injusto lo que estoy viviendo. ¿Para quién? ¿Para ti o para el Señor? No, esto fue injusto. Todo el tiempo creyendo que yo sé ver la justicia. ¿Por qué? Es injusto lo que viví. ¿Para quién? Es injusto lo que estoy viviendo en mi trabajo. ¿Para quién? Es injusto lo que yo vivo con mi esposo. ¿Para quién? Wow. Cuando empezamos a hablar de justicia, Dios empieza a mirar lo profundo de nuestro corazón. Es injusto. ¿Por qué lo tengo que perdonar? ¿Y dónde te dijo el Señor que tenías que poner la justicia al lado del perdón? ¿A dónde dice eso? Señor, ¿hasta cuántas veces voy a tener que perdonar? A ver, tranquilo, Pedrito. Sí. Va a ser una forma de vivir. Pero es injusto. ¿Quién te dijo lo que era justo para mí? Cuando nos metemos con la justicia del Señor, vamos a salir trasquilados, hermano. ¿Qué justicia le podríamos presentar a Él? ¿Qué obra de justicia podríamos presentarle a Él? Decir, esto fue injusto. Y el Señor te dice, ¿qué sabes tú de lo que es injusto si yo di mi vida por lo injusto? ¿Hay una obra que se compare? Tesitqueno. Entonces, establecemos como diseño que el fruto de justicia no es algo que yo puedo producir. Harta cereza, buen fruto. Entonces, justicia no es un fruto que tú puedes producir. ¿Qué es justicia? Cristo manifestándose en mí. ¿Cómo sé que Cristo es? Porque hay una expresión de orden de mis pensamientos, orden de corazón, se ordena lo que Dios quiere. Empieza, no como ordena como una orden sino como algo que se ordena. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces empieza a haber este orden. Yo empiezo a tener un orden de prioridades, un orden de tiempos, empieza a establecerse una medida de orden dentro de mí tan impresionante que no es forzada, sino que Dios ordenó mi ser. Y Él me ordenó de tal forma que yo no puedo desordenar mis prioridades. Y por más que me digan algo, yo no puedo desorganizar eso porque fue Dios quien lo ordenó. Cuando Dios ordena algo es imposible desordenarlo. Eso es poderoso porque, ¿verdad? Cuando Dios nos ordenó por dentro, ¿qué puede venir a desordenarnos si fue Dios? Cuando lo ordenamos nosotros, a la hora está desordenado. ¿O no? Es como cuando yo ordeno mi closet. Al otro día volvió a ser el mismo. Pareciera que tiene vida propia. De verdad, yo digo, ¿qué pasa? Pero cuando lo ordena mi esposa, dura meses. Es el diseño. De verdad, yo no hay caso. El closet es como una batalla. Y ahora le saqué la puerta. El otro peleando con él le saqué una puerta. Ahí tengo la puerta y todo desordenado. Oh, no sé.
Tengo que llegar a ponerle esa puerta. Pero la expresión de orden dentro de nosotros, cuando Él nos ordena las prioridades, cuando uno sabe que sabe lo que es la prioridad del Señor. Y por más que a mí me vengan no, yo sé cuál es la prioridad. Yo sé cuál es la prioridad. Y esto viene como una certeza y una convicción dentro de nosotros que es imposible torcerla. ¿Por qué? Porque Dios ordenó. Y a mí me pueden disfrazar la Biblia, me pueden disfrazar los conceptos, me pueden mostrar lo que sea, pero yo sé cuál es lo justo para el Señor. No hay forma. Me pueden presentar el conflicto y decir, mira lo que estamos viviendo conyugalmente. Y yo digo, solo lo que veo es choque de ego. ¿Por qué? Porque lo único que se busca es quien tiene la razón. Cuando vemos un conflicto conyugal, lo único que hay ahí es ego viviente. Ego leudando. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos es tener la razón. ¿O no? ¿Y quién gana? Que muera la razón. De poder decirle, ¿sabes qué? Tienes la razón. Eso es peligroso. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿O no? Poder rendir tus razonamientos, tus argumentos, tus reclamos, poder decir, ¿sabes qué? Yo decido hoy día amarte. Quiero amarte. Eso hizo el Señor. Tenía millones de argumentos sobre tu vida para no amarte. Para decir, ¿sabes qué? No tienes la razón. Lo que tú estás viviendo lo mereces. Eso es duro. Porque a veces creo, no, yo no merezco esto. He sido tan buena ante los ojos de quién. Pero es que mira a los demás. ¿Y por qué miras para allá? ¿Quién te dio a ti derecho de mirar hacia el lado? ¿Por qué? ¿Por qué te comparas con las demás personas? Si yo tengo trato único contigo y con el otro. Y hay cosas que a ti no te permito que al otro sí. Y eso es inentendible para el hermano. ¿Cómo puede ser que un hermano Dios le permita esto y a mí no me lo permite? Porque Dios tiene un trato único contigo, porque eres hijo. Y eso a veces, a mí Dios no me permite cosas que a otro hermano sí. Por ejemplo, a mí Dios no me permite ver películas de terror porque me hacen mal. A mí no me lo permite. Pero el otro día un hermano andaba viendo El Conjuro y me dice, ¿a dónde ando? En el cine viendo El Conjuro. Y yo dije, en mi momento, lo primero que brotó fue decir, ¿qué estáis haciendo? Y el Señor me dijo, hey, tranquilo. ¿Y si yo se lo permito? Fue como, sí. ¿Cómo yo te permitía ver El Conjuro en vida cuando los hermanos se endemoniaban? Ah, me dijo. Bueno, él se lo dejó ver por película. Es que son cosas que a veces no entendemos. El hermano mayor tiene un problema con la justicia del padre. El hermano mayor dice, pero ¿cómo es posible que tú lo traigas y todo lo que yo he hecho por ti, mira mi justicia dónde está? El padre lo mira, todo lo mío es tuyo. Tranquilo. ¿Cómo es posible? Fíjate la escritura, Dios siempre trató con la justicia. Cuando vienen los que habían servido y vienen los que llegan después y ganan la misma ganancia. Y no es justo. Si yo trabajé más y recibí la misma ganancia, pero recibiste tu ganancia, ¿cuál es tu problema? Eso nos rompe adentro. ¿Por qué? Porque no entendemos la gracia. Tenemos un conflicto con la gracia. Tenemos un conflicto dentro de nosotros con la gracia. ¿Por qué? Porque no entendemos la gracia, cómo puede operar en el otro. Disfrutamos de la gracia operando dentro de nosotros, pero no entendemos la gracia que opera en el otro. Más valioso es que la gracia opere para perfección, pero tenemos que entender que hay gracia que opera para restauración. Y Dios hay áreas y personas que Dios va a restaurar y va a ponerlos delante de nosotros por el llamado, por el don y porque Dios le place. Y porque Él es Dios. Y la justicia social es el que no tiene, hay que darle. Y el Señor dice, no, el que no tiene le será aún más quitado y se le dará al que tiene más.
Pasa, Señor. No me lo enseñó Fidel así. No me lo enseñaron así a mí. ¿Qué vamos a hacer con las canciones ahora de los prisioneros? ¿O no? Todo ese conflicto social que habita dentro de nosotros. Y en Chile, ¿para qué vamos a hablar? Tenemos un problema con el tema de la justicia. Chileno es bravo. Es bravo porque tiene esa sangre indígena brava. ¿O no? Y cuando ve algo injusto, ¡fah!, destruye y quema. Quema y destruye. Porque no, es algo que nos brota. ¿O no? Si es algo que tenemos un problema, cuando vemos algo injusto nos salta el ojo al tiro y no, ¿cierto? Tenemos un problema, somos capaces de quemar un trabajo, no sé, denunciar a todo el mundo. Tenemos toda la inspección del trabajo, las tenemos llenas de denuncias. ¿Ah? Somos así por naturaleza, algo pasa que dentro de nosotros, los justicieros. Hermano, el tiempo de los jueces terminó, caducó, se levantó el justo y nada más de justicia hay para nosotros. Ya no. El justo fue levantado. Ay, Señor. Entonces, cuando vemos este Cristo manifestándose en nosotros como la plenitud de justicia, vemos orden, integridad, armonía. Vemos en el crecer, desarrollarse esa plenitud. Ocurren los conflictos, cosas, pero vemos el ordenar del Señor. Qué precioso es cuando de repente tenemos conflictos familiares y vino el orden del Señor. Dentro de la misma hermandad, había buscar estos parámetros de justicia, decir, si tienes conflicto con tu hermano, no presentes tu ofrenda, anda y tú, no el otro que te hizo, el que tiene conflicto adentro. No, es que él me hizo eso, yo imperdonable. Anda, soluciona y después presenta tu ofrenda. Eso el Señor estableció parámetros de justicia dentro. Lo interior es mucho más importante que lo que pueda salir de ti. Eso es poderoso. Entonces, empezar a entender este diseño de Tzitkenu. Yo no quería llegar a este fruto, ya, pero el Señor nos da para cerrar un año experimentando al Dios justo. Precioso. El diseño tiene una arquitectura, la justicia, tiene una forma, tiene dinámicas que sostienen toda la creación. Cuando vemos la justicia es un diseño de orden, de funcionalidad madura. Amén. Cuando algo lo ve, ¿cuál es el diseño de justicia del Señor? Cuando algo ve que está desajustado, Él lo ajusta. Él establece este diseño justo. Cuando algo ve que tiene un crecimiento mayor, ¿cierto? Él lo poda. Cuando Él tiene un diseño de justicia. Todo está establecido por la justicia, aún el comerse de animales es parte de un diseño de justicia. Estaban viendo, ¿cómo se llama? Rescatar genética de animales antiguos que han sido extintos y poder ponerlos en la tierra de nuevo, aves y cosas así. Y claro, los científicos, el conflicto que tienen es decir, ¿qué van a comer? ¿Y cómo se van a desarrollar? ¿Y quién se los va a comer? Porque lo justo es eso. ¿Por qué? Porque cuando algo empieza a salirse de ese orden, se transforma plaga, pero cada cosa tiene una medida de justicia. Todo es sustentado por la justicia del Señor. Todo es importante. Ayer nosotros veíamos con las niñas en la boda, todos estaban en la boda conversando y nosotros estábamos en el espectáculo de cómo un pololo se lo comía una araña. Maravilloso espectáculo. De verdad, y lo tomó y lo tejió, lo enrolló y se lo llevó y lo escondió y queríamos verlo como lo veíamos. Se lo comió, se lo comió. Pero en mi corazón salió, ¿y si lo rescatamos? Pero no, es justo que se lo coma. Aunque el pololo es más lindo que la araña, pero era justo que se lo comiera, porque es justo. Amén. No veo a Jesús diciendo, ¿y cómo se van a comer los peces? Al sartén los 5.000. ¿O no? ¿O no?
Pero si el Señor tenía un diseño de parte de establecimiento de justicia. Y este diseño del reino se establece como plenitud. Hay una plenitud en todo lo creado. Nos enseña las temporadas que pasan. Hay un diseño de plenitud. Amén. ¿Se imagina un árbol dando frutos todas las temporadas? Sería precioso. Pero Dios estableció una medida de orden. ¿Cuál es el orden? Que da frutos, se le caen sus hojas, le sale la flor. Todo ese diseño es justo. Porque todo eso porta un diseño de vida. Cuando sale flor, los bichitos van y polinizan, se comen. Bueno, vea usted, ahí va viviendo. Cuando se le cae la hoja, fertiliza la tierra. Ay, es precioso. El otro día veía las cigarras parece que se llaman, que viven debajo de la tierra. Están no sé cuántos años, como 40 años debajo de la tierra. Más parece, no recuerdo. 70 años era. 70 años viviendo debajo de la tierra y en una sola temporada, todas se ponen de acuerdo porque llega un tiempo, como el día 70, y salen todas, y como que todas tienen el mismo tiempo de vida, porque tienen todo un diseño y ellas salen debajo de la tierra y se suben todas arriba de los árboles. Y empiezan a escuchar el sonido de la cigarra cuando empieza. Esa cosa, esa. El que nace chicharra muere cantando. Bueno, cuando nace tiene una cierta edad. Cuando canta es porque tiene una cierta edad y sale solo esa temporada y ella tiene que sobrevivir a ese momento y se desprende de toda su piel, de todas sus cosas, deja todo, bueno, una cosa maravillosa. Ve a esos bichos y va a ver la historia de ellos y uno queda impresionado. ¿Cómo Dios creó esto? Una cosa preciosísima. Sí, y usted las mata cuando cantan. Se demoró 70 años en salir y usted la mató con Ray. Hebreos 11.3 dice, por la fe, esta es la única forma de entender Hebreos 11.3, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve provino de lo que no se veía. La única forma de poder entender el diseño de la creación, todo lo creado, el diseño de lo creado, es por la fe. Amén. Entonces la justicia es el ver el diseño invisible de forma de cómo Dios lo hace visible. Sabemos que Dios lo sustenta por medio de su palabra, de su voz. Amén. Entonces cuando decimos que Cristo es nuestra justicia, eso es lo que decimos, estamos diciendo que Él es la medida exacta del diseño del Padre en el hombre. Esa es la medida exacta del diseño del Padre en el hombre. ¿Qué cosa? Que Cristo morara dentro de nosotros. No fue un diseño como que Dios tenía un plan B. ¿Ha escuchado? No, Dios tenía el plan B y el plan B era que Cristo muriera por nosotros. No, era el plan A. Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Que el Cordero muriera antes de la fundación del mundo. Ese era el plan perfecto que siempre existió y siempre se estableció como la medida exacta. Dios tiene un modelo exacto, algo que no falla. Amén. Y esa es la medida. Y todo aquel que quiera ser salvado por sus obras no puede. Lo único que puede salvar al hombre es Cristo morando en él. No hay otra forma de salvación. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Y cuando Dios dice algo, Él establece una medida de justicia irrompible. Por eso los que dicen que va a destruir Dios la tierra, eso es mentira. Porque Dios promete cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, cuando alguien viene con esos mensajes apocalípticos que Dios va a explotar el planeta, ¿cierto? Esas cosas media extrañas. Bueno, nosotros portamos la palabra que sostiene una verdad. Que es Dios ama la tierra. Dios ama la tierra. Cuando vemos esas, no, es que va a volver los tiempos de Noé y Dios va a inundar todo, Dios dijo que nunca más haría eso. Y nunca más lo va a hacer. Porque Él ya lo dijo. Amén. Entonces tenemos un problema a veces con la justicia. Queremos inventar nuestra propia justicia. Está tan malo todo, ojalá Dios venga y explote toda esta cuestión. Ese es nuestro corazón, ¿o no? ¿Cierto?
Pero Dios no actúa así. Cuando venían los discípulos y vieron la cizaña, dijeron, Señor, arranquemos esta cizaña. Tranquilito, les digo, tranquilito ustedes. No sea que queriendo arrancar la cizaña terminen dañando el trigo. Soy yo el que hago la justicia. Soy yo el que llega el momento exacto que cuando arranco la cizaña, yo no daño el trigo. Entonces a veces vemos los pastores queriendo ser Dios y ministrando cosas y diciendo, no, y tú lo puedes intentar 20.000 veces y tratando con tu control, con tu cosa, haciendo, y el hermano nunca dio fruto. Pero dile, Señor, presenta al hermano delante del Señor y siéntate a ver la película. Y empiezas a darte cuenta cómo Dios es Dios. Dice, yo no lo podría haber hecho mejor. Ahí vemos un pastor a veces en el diseño de queriendo él hacer las cosas, cuando verdaderamente el único que las puede hacer es Dios. Y a veces nos toca a nosotros también, queriendo nosotros hacer las cosas que la tiene que hacer el Señor. ¿O no? Yo he visto cómo el Señor a veces nos ha dado crecimiento en tiempos de reposo. Vemos una explosión de crecimiento porque entendimos que para Dios es justo descansar. Y eso a veces no lo entendemos porque decimos, ¿cómo no? Si... Pero para Dios es justo. Él descansó. Él miró, descansó. No podemos estar en una constante conquista. Hay momentos donde hay que disfrutarlo ya conquistado. Es decir, a nosotros nos pasó, uno para construir una casa no termina nunca. Porque empezaste en algo y todo el tiempo va a estar en algo. Pero llega un momento donde dice, ¿y si disfrutamos lo que está? Listo. Y reposamos y descansamos y disfrutamos y bueno, después seguimos. Es parte del diseño del Señor. Paz, descansar. Amén. Entonces, si portamos la justicia, el tesizkenu es la justicia del Padre, que es Cristo, el diseño del justo, ¿cierto? Si portamos ese diseño de ser justo, el justo no vive en base a sus reacciones, sino que fluye en el orden que el Espíritu va dando. El Espíritu Santo es el que va dando el orden de todas las cosas. ¿Amén? No se mueve por causa del caos. Veo el caos y hay que solucionar el caos. No, el Espíritu Santo es el que ordena todas las cosas. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Entonces yo reacciono conforme al diseño que el Señor va dando. Amén. Entonces, donde hay justicia, hay coherencia entre lo que soy en el cielo y lo que manifiesto en la tierra. Esa coherencia de vida. Coherencia en lo que el cielo dice que soy y coherencia en lo que yo vivo acá en la tierra. ¿Amén? Santiago 3:18. Y con esto me queda casi un poquito, vamos a ir cerrando. 3:18. La justicia, Dios la habla como un fruto acá en Santiago. Entonces, si la justicia es como un fruto, es algo que se puede ver, que se puede manifestar, que se puede hacer visible a través de nosotros. Dice Santiago 3:18, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. El diseño del justo es paz. Amén. Pero paz no como ausencia de conflicto, sino paz como una armonía entre el cielo y la tierra. ¿Cuándo se establece la paz? Cuando hay coherencia. Lo coherente establece una dimensión de paz. Lo coherente entre lo que sé y lo que vivo. Eso establece una medida de paz. Lo coherente entre lo que dice que soy y lo que estoy viviendo. Lo coherente entre el diseño que Dios dijo de lo que yo iba a ser, lo que yo era, lo que Él pensó para mí y lo que yo estoy viviendo en la tierra. ¿Cuándo no está esa paz? Cuando yo estoy atentando constantemente contra el diseño de Dios para mi vida. Cuando yo atento contra eso, cuando yo estoy fuera de diseño, cuando yo estoy viviendo lo que yo deseo, lo que yo siento, lo que me influencia, lo que opera a través de mí.
Cuando yo vivo así, lo único que tengo es conflicto, caos. ¿Por qué? Porque vivo conforme a mí mismo, no estoy viviendo conforme al Señor, siendo hijo. Y nos vemos enredados en tremendos conflictos. Y vemos que las fuentes se empiezan a secar, vemos que las cosas se empiezan a retener, vemos que todo esto empieza a... ¿Por qué? A causa de que hay algo que no está en orden. Mi integridad. Empiezo a ser íntegro. Es decir, el Señor estableció una medida de justicia para experimentar el reino. ¿Cuál es la medida de justicia para experimentar el reino? Arrepentido. Si yo no porto una dimensión de arrepentimiento, crezco en el arrepentimiento de mis obras en la carne, es imposible que el reino opere dentro de mí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy justificando mi obrar y victimizando mi vida. Y el que es víctima no calza para el reino. En el reino solamente entran los culpables. Los culpables y arrepentidos. Esto lo asumo. Esto lo asumo, es mi culpa. Esto verdaderamente lo asumo. Y en eso yo cambio mi forma de pensar. Viene un arrepentimiento. Dios renueva mi forma de ver las cosas. Y no es culpa de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de la tierra, ni del planeta, ni de nadie, ni de mi jefe, ni de mi jefe. Esto que estoy viviendo lo asumo como mi vida. Y me arrepiento. Y entro en un profundo arrepentimiento. Y al único que le duele el arrepentimiento es al ego. El ego se retuerce en el arrepentimiento. Le duele. Porque el ego y el yo se destrona con arrepentimiento. Todo lo que yo defiendo, de lo que yo soy o lo que yo creo, lo destrono cuando verdaderamente me arrepiento y digo, Señor, necesito de ti, que tu gracia opere en mi vida. Para esto no soy suficiente. Eso produce paz. El diseño del justo es paz. Amén. La justicia no se impone, la justicia se siembra. Eso es el modelo que estableció Jesús. Jesús no impuso un modelo, ni siquiera político. Saquemos la idolatría política que el presidente lo va a cambiar todo. No, no va a cambiar todo. No va a cambiar nada. Y si tenemos un presidente cristiano, puede que sea peor. Puede que sea peor. Entonces, la justicia no se impone, se siembra. Jesús no impuso su vida sobre nosotros como siendo Dios, sino que se sembró como semilla, se partió. Y ese partir dio fruto de justicia. Amén. Y solo da fruto cuando la semilla cae en la tierra, se parte y se alinea al diseño original. Entonces, ¿cuál es la justicia? El diseño de justicia es la semilla. Toda justicia nace de una semilla. No es cambia afuera. Señor, ¿cómo va a haber tanta injusticia? Cambia acá adentro primero. La justicia empieza en tu corazón. La justicia empieza en tu casa. La justicia empieza entre los hermanos que caminan. Y desde ahí Dios establece medidas de justicia. Dios puede cambiar una nación por un justo. Por un justo. A Abraham, su fe le fue contada por justicia. Tu fe es una medida de justicia en la tierra. Amén. Entonces, Mateo 15:3 dice, toda planta que no plantó mi Padre celestial será arrancada y cortada de raíz. ¿Qué arranca el Señor en este tiempo y qué va a arrancar en nosotros para que nos preparemos? En este mes, el Señor va a arrancar todo lo que no pertenece a tu diseño. Amén. Dejar que la palabra de Dios, ¿qué va a provocar? Ordenar. Dios viene en este tiempo a ordenar su iglesia. Dios viene a establecer una medida de orden dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hogares. Amén. Y lo que está fuera de diseño, Dios lo va a rediseñar. Dios porta, es la unción del rediseño. Eso que vuelva a ser rediseñado por Él.
Qué precioso, ¿o no? Entonces, que nos haga dar fruto de justicia no es cualquier fruto, hermano. No es cualquier fruto, sino el fruto del reino. Y lo precioso es que cuando damos fruto que nace de Él, permanece. Cuando viene de Él, permanece. Amén. Cuando Cristo vino, no vino solo a salvarnos, vino a establecer el diseño del hombre justo. Él era el Tesitkenu del Padre. ¿Cómo lo estableció este modelo de justicia? Viviendo en el diseño de justicia de Él. Él no vino a enseñar justicia, sino que Él era la justicia. Él tuvo que perdonar, Él tuvo que amar, Él tuvo que morir, Él tuvo que ser amigo, Él tuvo que lavar los pies, Él tuvo que sanar. Él fue el establecido, la semilla de justicia. ¿Y cuál era este diseño de justicia? Su propósito era hacer lo justo ante la voluntad del Padre. Yo no hago nada sin antes ver al Padre. Yo no digo nada sin antes oír a mi Padre. Portaba su justicia en la boca, portaba la justicia en el corazón, portaba la justicia en todo lo que Él era. Él era lo justo del Padre caminando en la tierra. Terrible. Amén. Entonces Cristo es el Tesitkenu del Padre y el Espíritu Santo es el arquitecto que va revelando el diseño dentro de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma lo de Cristo y lo abre para que nosotros podamos verlo y vivirlo. Amén. ¿Qué es lo que hace el Padre en nosotros a través de Cristo? Nos vuelve a despertar la conciencia, nos llena de ese conocimiento inalcanzable con nuestra razón. El Espíritu Santo nos guía y forma y nos lleva a redimir nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros deseos. Nos lleva a ser redimidos y transformados por Él. Amén. Entonces, Waldo, ¿me acompaña? Por favor.